Bien, transcurrido el término de receso que había sido otorgado por este despacho, se conforma entonces la sala de decisión número 2 para escuchar las alegaciones de las partes y proferir sentencia de mérito. Asiste a la audiencia el magistrado de esta corporación e integrante de la sala número 2, el doctor Javier Ortiz del Valle. Se deja constancia de que la doctora Clara Elisa Cifuentes, quien también hace parte de esta sala de decisión, no puede acompañarnos a la presente audiencia, dado que se encuentra en comisión de servicios, lo cual es una excusa justificable. Concedo entonces el uso de la palabra a las partes, eso sí manifestándoles pues que deben concretarse a los hechos de la demanda y ser lo más concisas y claras posible, no excediendo el término máximo de 20 minutos que se los otorga para que hagan su exposición. Entonces comenzamos por la parte demandante. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Me permito presentar mis alegatos de conclusión en los siguientes términos con base a las siguientes consideraciones. La prima de actualización cuyo reconocimiento se reclama existió y se pagó al personal en servicio activo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1995 en los porcentajes establecidos en los decretos 335 del 92, decreto 25 del 93, 065 del 94 y 133 de 1995. Época para la cual mi representado, el señor Reinaldo Máximo, se encontraba en servicio activo de la Policía Nacional. Durante este periodo se le liquidó y pagó la prima de actualización, pero no se le incorporó en su asignación de retiro ni en sus prestaciones sociales durante este periodo ni posterior al reconocimiento de su asignación de retiro, de conformidad al ordenado en los parágrafos 15, 28, 28 y 29 de los anteriores decretos reglamentarios mencionados. Mi apoderante agotó vía gubernativa ante la entidad, ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, la cual negó a través del acto administrativo objeto de la presentación de nulidad. Igualmente, agotó vía gubernativa ante la Policía Nacional, entidad para la cual prestó sus servicios y durante el tiempo que él estuvo en servicio activo. Acto administrativo que presunto o ficto que es objeto también de esta acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Aunque el periodo de nivelación fue establecido entre el 1 de enero del 92 a 31 de diciembre de 1995, los parágrafos 15, 28, 28 y 29 de los decretos ya citados establecen que la prima de actualización se debe computar a la asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales. Por esta razón, se debe reliquidar su asignación de retiro, incorporando estos aumentos anuales, al igual que en sus prestaciones sociales, ya que con base en el nuevo monto prestacional que resultó aplicar durante este periodo del 92 al 95, la prima de actualización hacía parte como factor salarial. Así lo estableció el Consejo de Estado en sentencia del 26 de abril del 2001, consejero ponente doctor Jesús María Bustamante, donde ha señalado que hace parte de los factores salariales que se deben computar en su asignación de retiro. Se debe computar en el porcentaje para el grado que le correspondía a mi representado, como era el de agente, correspondiendo un porcentaje del 23%. Como se puede observar dentro de las pruebas allegadas en el libelo demandatorio, como se encuentran las certificaciones de sueldos y las certificaciones de asignaciones de retiro, dentro de los factores que se mencionan allí está la prima de actualización con un porcentaje de 0, con lo cual se está acreditando que efectivamente no fue incorporada conforme lo ordenan los decretos ya citados con sus correspondientes parágrafos. El gran interrogante que se deben hacer en la sala
y honorable magistrado es si realmente se cumplió con el principio de legalidad y por ende con el precepto establecido en los parágrafos únicos del artículo 15, 15, 28 y 29 de los decretos 335, 025, 065 y 133, correspondiente al periodo 92 a 95 respectivamente, cual señala textualmente, abro comillas, parágrafo. La prima de actualización a que se refiere el presente artículo tendrá vigencia hasta cuando se consolide la escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Cuarta del 92. El personal tendrá derecho a que se le compute para asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales. Aquí no hace discriminación si es personal retirado o personal en servicio activo. El Consejo de Estado, en sección segunda, magistrado ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, dentro del proceso radicado 2003, raya 00718, raya 01, número interno 141407, de fecha febrero del 2008, ha señalado que de acuerdo a la solicitud que se está estudiando en ese momento ante esa instancia, se ordena el reajuste de la pensión del beneficiario computando dentro de su asignación de retiro, su asignación básica, los porcentajes de la prima de actualización. Pues es obvio que si su base prestacional cambió por comprender la prima de actualización hasta el año 95, los aumentos anuales de ley en la citada asignación de retiro deben liquidarse a partir del nuevo monto prestacional que implica la circunstancia de haber incluido dicha prestación. En consecuencia, el honorable despacho debe dar aplicación al artículo 230 de la Constitución Nacional, atendiendo el principio de legalidad y conceder el reajuste de la asignación de retiro, que va provisto de la liquidación y la consecuente incorporación del reajuste a futuro en la asignación de retiro de mi representado. Este artículo consagra a favor del Estado la denominada, el decreto 1213 de 1990, en su artículo 176, consagra a favor del Estado la denominada prescripción cuatrienal. Quiero llamar la atención al despacho frente a este tema. El citado decreto 1213, que es el Estatuto de Carrera para los agentes de la policía, señalaba en el citado artículo la prescripción cuatrienal respecto de los derechos consagrados en ese estatuto. Este decreto fue promulgado en 1990, razón por la cual no comprendía la prima de actualización. Evidentemente, la prima de actualización no es uno de los derechos consagrados en los estatutos de oficiales, suboficiales de fuerzas militares y agentes contenidos en los decretos 1212, 1213 y 1211 de 1990. Razón por la cual no se le podría aplicar la prescripción cuatrienal de la que trata el citado artículo. Al respecto, me permito citar sentencia del Consejo de Estado Sala Plena de fecha 3 de diciembre del 2002, expediente S773, con ponencia del doctor Reinaldo Chavarro Buritica, actor Hernando Forero Parra, en el cual se señala al respecto. Observa la Sala que la norma del artículo 174 del decreto 1211 del 90 se refiere a los derechos cuyo reconocimiento y pago están regulados en dicho estatuto y no comprende por razones obvias otras prestaciones como la prima de actualización creada en norma posterior. De conformidad con la normatividad que dispuso la nivelación salarial aquí demandada, la prima reclamada insiste en el reajuste de la pensión o asignación de retiro de mi representada. La ley ordinaria exceptúa la prescripción a los derechos pensionales así. El artículo 2300 del Código Civil establece que la renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de 20 años. Asimismo, el artículo 80 de la Ley 100 del 93 dispone: la renta vitalicia inmediata es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado beneficiario contrata el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobreviviente a favor de sus beneficiarios. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia dijo, la pensión de jubilación y el derecho a los reajustes no prescriben, las mesadas sí.
La pensión de jubilación, por ser una prestación social de trato sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar. Incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes, como integrantes del estatus pensional, son circunstanciales a él y por ende no prescriben. Por lo tanto, no se puede aplicar la ultractividad de esta norma, ya que está proscrita por nuestra legislación. Y así, por analogía, en perjuicio del demandante, en virtud de los principios de legalidad, de seguridad jurídica, del indubio pro operario, según el cual siempre que exista duda sobre la interpretación de una norma laboral, esta se debe interpretar de manera que resulte favorable al trabajador, quien es la parte débil dentro de la relación laboral, y como lo contempla nuestro precepto constitucional contenido en el artículo 53. Por lo expuesto anteriormente, solicito al despacho se sirva a despachar favorablemente las pretensiones de la demanda y se haga un estudio a fondo respecto al tema planteado. Uno, en cuanto al reajuste de la asignación de retiro incorporando la prima de actualización durante el periodo comprendido entre el 92 al 95 y por consiguiente la afectación de su base prestacional hacia el futuro. Y en cuanto al tema de la prescripción, como lo señalé anteriormente, no se puede aplicar la prescripción cuatrienal establecida en los estatutos de carrera, ya que estos estatutos de carrera son anteriores al reconocimiento de la prima de actualización, ya que la prima de actualización se dio 2 años con posterioridad a los estatutos de carrera y no contemplan la prima de actualización. En los anteriores términos dejo presentados mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le damos el uso de la palabra a la parte demandada, doctora. Gracias, doctor. Pues ratificarnos en lo que hemos manifestado previamente en la contestación de la demanda y además destacar los siguientes argumentos. La pretensión más bien el sustento de las pretensiones del demandante buscan el reconocimiento de la prima de actualización entre el tiempo del mes de febrero al 24 de julio de 1996, tiempo cuando el señor Reinaldo Máximo Cárdenas era miembro activo de la Policía Nacional. ¿Sí? Para ello debemos indicar que la prima de actualización pues fue creada mediante los decretos 335 del 92 y posteriormente fue derogado parcialmente y reglamentado a través de los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, apoyándose en una necesidad de nivelar los salarios de los miembros de la fuerza pública conforme al plan quinquenal de 1992 a 1996. Posteriormente, y como ya había quedado claro, el 15 de enero de 1996 se expidió el decreto 107, a través del cual se estableció la escala salarial, es decir, que la prima de actualización fue derogada mediante ese decreto. Entonces, esta prima tuvo una existencia limitada por cuanto solo regía hasta que se estableciera esta escala salarial. Esta escala salarial, y así quedó claramente señalado en el artículo 28 del decreto 25 de 1993 y 65 de 1994, así como en el artículo 29 del decreto 133 del 95, por lo que en efecto la prima de actualización solo regía hasta el mes de enero del 96. Y en esos términos la Policía Nacional cumplió con esta obligación de cancelarle la prima de actualización al demandante, tal y como obran en el acervo probatorio en los desprendibles de pago, donde consta tal situación. Y frente a ello, frente a la temporalidad de esta prestación, considero pertinente citar la sentencia del Consejo de Estado del 16 de octubre del 2008, con ponencia de la doctora Berta Lucía Ramírez, erradicación interna 0769-08, donde señaló: prima de actualización, prestación temporal, principio de oscilación, aplicación a prestaciones de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional.
Si la referida prima de actualización solo tuvo como fin nivelar la remuneración del personal activo y retirado dentro del periodo de 1993 a 1995, mal puede decretarse por los años subsiguientes para formar parte de la base prestacional, pues se trataría variando la forma que previó la ley para fijar el monto de las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, las cuales, se repite, son liquidadas teniendo en cuenta las variaciones que sufran las asignaciones en actividad. De lo expuesto, entonces, podemos concluir que al agente en retiro Reinaldo Máximo Cárdenas no tenía derecho a que en su asignación como agente activo de la Policía Nacional se incluyera la prima de actualización posterior al mes de enero de 1996 y hasta el mes de abril del mismo año, momento en el cual se le reconoció esa asignación de retiro. Pues como ya se expuso, la prima de actualización tenía por disposición normativa una limitación temporal, desvirtuándose así todo lo dicho y la tesis expuesta por la parte demandante, y así las cosas, en el caso bajo estudio no existe ninguna causal de nulidad del acto administrativo tantas veces aludido, y atendiendo a lo expuesto solicito a los honorables magistrados que las pretensiones del demandante no tienen vocación de prosperidad y en tanto deben ser denegadas. Muchas gracias. Muy bien. Escuchados los alegatos de las partes, entonces procede este despacho a proferir sentencia oral dentro de esta audiencia inicial, como quiera que, tal como se anunció anteriormente, se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 179 del CEPACA, por tratarse de un asunto de pleno derecho donde no hay pruebas por practicar. Con tal fin, conviene tener en cuenta lo siguiente: de acuerdo con lo que se había establecido en la fijación del litigio, tenemos que el problema jurídico que debe resolver este tribunal consiste en determinar si el señor demandante Reinaldo Máximo Cárdenas tiene derecho a que la Policía Nacional deba seguirle pagando la prima de actualización, no obstante haberse retirado del servicio y estar disfrutando de su asignación de retiro desde el 24 de julio de 1996. Asimismo, debemos establecer si el accionante tiene derecho a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reliquide su asignación de retiro, cesantías y demás prestaciones sociales, teniendo en cuenta la incidencia prestacional de la prima de actualización en su liquidación. Con el fin de resolver este problema jurídico, la sala se referirá de manera sucinta a dos temas fundamentales. En primer lugar, la prima de actualización, y en segundo lugar hará un análisis de lo que es el reajuste de las asignaciones a partir de retiro de la Policía Nacional a partir de 1996. En cuanto a lo primero, lo atinente a la prima de actualización, se dirá lo siguiente: que esta prima fue creada con base en las facultades que se derivaron de un estado de emergencia social y económica por allá en el año de 1992, año en el que se expidió el decreto 335 con el fin de nivelar la asignación básica de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional conforme a un plan quinquenal, el de los años 1992 a 1996, que había sido aprobado por el COMPES. Esto con el fin de evitar un aumento de elevada cuantía. La vigencia de esta prima sería entonces hasta cuando fuera establecida la escala salarial porcentual única para estos servidores. Concretamente, en el artículo 15 del citado decreto se creó esta prima de actualización para todos los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional que se encontraran en servicio activo, y en el parágrafo de esa disposición se estableció que la prima de actualización, puntos suspensivos,
tendría vigencia hasta cuando se establezca una escala salarial porcentual única para las instituciones ya mencionadas. Además, en la norma que se comenta, se estableció que, comillas, el personal que la devenga en servicio activo tendrá derecho a que se le compute para el reconocimiento de la asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales, cierro comillas. Para esa época, después de la expedición de este decreto, el órgano legislativo dispuso, a través de normas generales de la Ley Cuarta del 92, en especial el artículo 13 de esa normativa, que el gobierno nacional establecería una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública. Dicha nivelación debía producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996. Debido a ello, en los años subsiguientes, el gobierno nacional expidió medidas similares a las contenidas en el ya mencionado decreto 335, a saber, el decreto número 25 de 1993, cuyo artículo 28 estableció una medida semejante a la que ya mencionamos. Lo mismo el decreto 65 de 1994, que en el artículo 28 también se refirió a la misma medida, y así también lo hizo el decreto 133 de 1995 en el artículo 29, donde, repito, se estableció por un lado el carácter temporal de la prima de actualización y por el otro el señalamiento de que quien devengue esa prima en servicio activo tiene derecho a que se le compute para su reconocimiento de la asignación de retiro. A medida que cada uno de estos decretos era expedido, el decreto inmediatamente anterior pues quedaba derogado y aquel era limitado para la vigencia fiscal del año de su promulgación, ya que la prima de actualización, se repite, siempre fue concebido con carácter temporal, hasta cuando se consolidara la denominada escala salarial porcentual para nivelar la remuneración de los servidores de la fuerza pública. Esa condición se materializó precisamente con la expedición del decreto 107 de 1996, el cual estableció la escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la fuerza pública. Ahora bien, el Consejo de Estado, en una providencia del 14 de agosto de 1997, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro, declaró la nulidad de las expresiones que la devenga en servicio activo y, comillas, reconocimiento, contenidas en los parágrafos de los artículos 28 de los decretos 25 y de 1993 y 65 de 1994. Los mismos argumentos expuestos por la mentada decisión del Consejo de Estado fueron recogidos por esa misma corporación en una providencia del 6 de noviembre de 1997, con ponencia de la consejera Clara Forero de Castro, en la cual se declaró la nulidad de las mismas frases consignadas en el decreto 29 del decreto 133 de 1995. Así pues, el despacho observa que a partir de esta sentencia se reconoció al personal retirado de las fuerzas militares y de la Policía Nacional el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de la prima de actualización. Sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 3 de diciembre de 2002, con ponencia del consejero Camilo Arciniegas Andrade, determinó que el reconocimiento de la prestación debía hacerse a partir del 1 de enero de 1993, por cuanto el parágrafo del artículo 13 de la Ley Cuarta de 1992 estableció que la nivelación debía producirse para las vigencias fiscales de 1993 a 1995. Quiero yo decir, y esto es importante resaltar, que el reconocimiento de la prima de actualización como factor salarial computable para la asignación de retiro se haría efectivo a partir del 1 de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 1995. También vale traer a colación lo expuesto en un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 13 de mayo del 98, a petición del Ministerio de Defensa Nacional,
referente al tema de la prima de actualización respecto al pago a su pago con posterioridad al 31 de diciembre de 1995 al personal retirado de la fuerza pública. Dijo entonces el alto tribunal, y me permito abrir comillas: habiendo culminado el proceso de nivelación dispuesto por la Ley Cuarta de 1992 el 31 de diciembre de 1995, la prima de actualización no puede extender su aplicación más allá de esta fecha, por lo que debió suspenderse su pago desde el 1 de enero de 1996. Como ella obedecía a un fin específico, el cual se cumplió, no tiene el carácter de derecho adquirido y por tanto no puede ordenarse la continuación de su pago. Cierro comillas. Bueno, estas consideraciones en lo que atañe a la prima de actualización, su naturaleza, su significado y alcance. Ahora, en relación con el segundo punto, lo atinente al reajuste a partir de 1996. Importa señalar a este propósito que el debate se ha centrado en el reconocimiento, inclusión y pago de la prima de actualización como factor salarial computable para la asignación de retiro para las vigencias fiscales de 1996 y los años posteriores. Este punto ya ha sido abordado en múltiples oportunidades por el Consejo de Estado. Para mencionar una de ellas, quizás la sentencia más que más nos clarifica el tema, la sentencia del 21 de agosto de 2008 proferida por la sección segunda, subsección B del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez, ya mencionada por la parte demandada, y de la cual vale la pena traer a colación los siguientes apartes. En el caso que analizó en aquella oportunidad el Consejo de Estado, que era semejante al que en este momento está examinando la sala, se dijo que no es necesario revisar los reajustes de la ley a partir de 1996, dado que, comillas, se insiste, los valores reconocidos como prima ya fueron incorporados a la asignación recibida. En cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro, con puntos suspensivos, se señaló que la prima de actualización se creó de manera temporal para los años 1992, 1993, 1994 y 1995, y que en tal virtud ese reconocimiento no puede extenderse para los años subsiguientes a 1996. Comillas. Si la referida prima de actualización solo tuvo como fin nivelar la remuneración del personal activo y retirado dentro del periodo 1993 a 1995, mal puede decretarse por los años subsiguientes para formar parte de la base prestacional, pues estaría variando la forma que previó la ley para fijar el monto de las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, las cuales, se repite, son liquidadas teniendo en cuenta las variaciones que sufran las asignaciones en actividad. Cierro comillas. Este tema también ha sido objeto de análisis en acción de tutela. En el caso particular promovido por CASUR, el Consejo de Estado, vía, repito, acción de tutela, en una sentencia del 22 de enero de 2009, sentó la siguiente doctrina que resulta aplicable al caso que estamos examinando. Así pues, abro comillas, a partir del año de 1996 la prima de actualización no podía ser decretada y liquidada por los años subsiguientes para formar parte de la base prestacional, pues estaría variando la forma que previó la ley para fijar el monto de las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y de las fuerzas militares, que se rigen por las reglas establecidas en el decreto 107 de 1996 y por el principio de oscilación. Puntos suspensivos. En síntesis, la prima de actualización fue un beneficio de carácter temporal que tenía por objeto lograr la nivelación gradual de la remuneración del personal activo y retirado que rigió durante los años 1993 a 1995 y se paga de acuerdo a los porcentajes indicados en las normas vigentes para la época y se liquida conforme
esto es importante, a la asignación básica. Cierro comillas. Muy bien, sentadas estas premisas normativas y jurisprudenciales, procede entonces la sala a examinar el caso concreto. La inconformidad, tal como ya lo hemos precisado, la inconformidad del señor Reinaldo Máximo Cárdenas radica en que la Policía Nacional le suspendió el pago de la prima de actualización a partir del 1 de enero de 1996. Asimismo, que la caja de sueldos de retiro de esa institución no le ha incluido la misma prima como factor salarial para la asignación de retiros, cesantías y demás prestaciones sociales. Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, el criterio, principalmente el criterio que ha sido fijado por el órgano cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, criterio que ha sido consistente en el tiempo y que constituye por lo tanto un precedente horizontal, vinculante para el tribunal por tratarse de su superior funcional, se concluya para el caso concreto que sin duda el reajuste de la asignación de retiro por concepto de prima de actualización a partir del 1 de enero de 1996 no es exigible por parte del demandante y tampoco puede servir de base para computar su asignación de retiro, por cuanto esta erogación fue concebida como un factor retributivo temporal que desapareció como factor computable en la asignación de retiro con la expedición del decreto 107 de 1996. En gracia de discusión, de aceptarse que con posterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto, la prima de actualización pueda computarse como factor para liquidar la asignación de retiro, tal como lo pretende el demandante en esta causa, resultaría ilegal acceder a tal petición, ya que el decreto 133 de 1995 de manera clara y categórica señala, comillas, que la prima de actualización se liquidará sobre la asignación básica, cierro comillas. Efectivamente, una cosa es que se reconozca una prima que se liquida sobre la asignación básica, como lo establecen los decretos que reglamentaron la materia y que influye sobre la asignación de retiro, y otra muy distinta, entender que la mencionada prima se liquida sobre esta última asignación. Así pues, hechas estas consideraciones, el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de su sala de decisión número 2, ha decidido negar las súplicas de la demanda presentada por Reinaldo Máximo Cárdenas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Costas. Al tenor de lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, estas se causan objetivamente a cargo de la parte vencida, las cuales deben ser liquidadas por Secretaría. Como agencias en derecho, acudiendo para ello a lo establecido en el numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003, se fija la suma de 2.111.960 pesos, que corresponden al 1.5% del valor de la cuantía indicada en la demanda, esto es la suma de 140.797.355 pesos. Las agencias deben ser sufragadas por la parte demandante. Esta decisión se consigna de manera textual en los siguientes términos: el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla, primero, negar las súplicas de la demanda presentada por Reinaldo Máximo Cárdenas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Segundo, condenar en costas a la parte vencida. Liquídense por Secretaría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. Tercero, se fijan como agencias en derecho la suma de 2.111.960 pesos a cargo de la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Quedan las partes notificadas en estrado. Contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011. Le pregunto a las partes entonces si tienen alguna manifestación, que esta decisión queda notificada por estrados, y si tienen alguna manifestación u objeción que hacer al respecto. Parte demandante. Sí, su señoría. Solicito al despacho se sirva aclarar respecto al pronunciamiento que debe hacer frente al tema de el reconocimiento del reajuste de la asignación de retiro durante el periodo 1 de enero del 92 o 93 al 31 de diciembre del 95, que no se hizo mención y hace parte dentro del petito de la demanda. Solicito que se adicione en ese sentido la sentencia, haciendo un pronunciamiento al respecto. Parte demandada. Frente a la solicitud de la parte demandante, considero que la sentencia se encuentra ajustada al planteamiento jurídico que previamente se había expuesto por parte del señor magistrado y aceptado por las partes. Muchas gracias. Muy bien, en torno a la petición elevada por la parte demandante sobre la aclaración de la sentencia, se dirá lo siguiente. La aclaración de los fallos procede en términos procesales cuando en relación con estos existe en la parte considerativa o resolutiva alguna frase o alguna consideración que ofrezca oscuridad o que sea realmente ininteligible. Encuentro que este tribunal ha sido lo suficientemente claro al señalar que las pretensiones de la demanda, tal como fueron consignadas en el libelo, en los términos en que usted señala, doctora, apoderada de la parte demandante, pues no tienen vocación de prosperidad, en consideración a lo que ya se expuso sobre la temporalidad de la prima de actualización y la imposibilidad de que pueda ser tenida en cuenta para la reliquidación de la asignación de retiro y demás prestaciones del demandante. Entonces, en este orden de ideas, pues no se accede a la solicitud de aclaración porque, repito, tanto en las consideraciones como en la parte resolutiva del fallo que acaba de proferirse, el tribunal ha sido suficientemente claro en negar las pretensiones de la demanda. Así de que pues notifico esta decisión por estrados y contra ella pues no procede ningún recurso. Así de que quiero nuevamente interrogar si en relación con la decisión que acaba de tomar el tribunal hay lugar a hacer o no uso de los recursos establecidos en ley. Parte demandante. Señoría, contra la última decisión, sin recurso. Relación con el fallo, doctora. En relación al fallo, me permite pues interponer recurso de apelación. Para ese efecto pues hago uso del término de los 10 días o si su despacho lo considera. En esta misma audiencia me permito esgrimir de una vez los argumentos objeto del recurso de apelación. No es necesario, doctora, puede esos argumentos presentarlos por escrito, dentro del término fijado en la ley. Bueno, por último, debo ejercer un control de legalidad sobre la presente audiencia inicial con fallo. Esto me lo impone el artículo 207 del CEPACA. Observa el despacho que en el adelantamiento de la presente diligencia se observaron con rigor las etapas señaladas en el artículo 180 del mismo ordenamiento, sin que se haya violentado el debido proceso. Notifico esta decisión por estrados y le pregunto a las partes si tienen alguna manifestación u objeción al respecto. Parte demandante. ¿Objeción alguna, su señoría? Parte demandada. Sin manifestación, señor magistrado. Muy bien. Antes de finalizar, verificamos que la audiencia haya quedado grabada en audio y video. Me acaba de confirmar el ingeniero que así es. Así de que, no siendo el objeto de esta diligencia, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, 13 de marzo del año 2014, se da por terminada y se le pide a las partes que permanezcan en el recinto para firmar el acta correspondiente. No sin antes agradecerles por su asistencia, doctora. ¿Tiene alguna observación? Gracias, su señoría. Me permito solicitarle se me autorice, se me grabe en medio magnético la presente audiencia.
Con muchísimo gusto, doctora, le estaremos entregando una copia del video que acaba de grabarse en relación con esta audiencia. Muchas gracias, honorable. Bueno, les deseo a todos un feliz día y muchas gracias por su asistencia.